Guadalupe Rivera Marín, historiadora, escritora, diplomática, política, promotora del patrimonio gastronómico de México, divulgadora y gestora cultural, nació en la Ciudad de México el 23 de octubre de 1924. Hija del muralista Diego Rivera y la escritora Guadalupe Marín, convivió desde su infancia con un círculo de intelectuales y artistas quienes forjaron su interés en la cultura mexicana y en la política del país. Recordaba el afectuoso trato de su padre, quien la llamaba Picos, de quien recibió una formación que la haría aspirar desde muy joven a convertirse en una mujer independiente y profundamente involucrada en los asuntos de interés público. A los 17 años, comenzó su carrera política, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, en donde terminaría años más tarde el doctorado en esa disciplina. Guadalupe Rivera Marín fue madre del cineasta Diego López Rivera y del ingeniero Juan Pablo Gómez Marín, a quien Rivera retrató en brazos de su madre en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Sus hijos forman parte fundamental de las instituciones culturales asociadas al trabajo de Diego Rivera. Fue el motor de numerosos procesos políticos, involucrándose, por ejemplo, en la campaña presidencial de Adolfo López Mateos en 1958, adhiriéndose más tarde al Partido Revolucionario Institucional, que representó como diputada federal en la ahora Ciudad de México entre 1961 y 1964 y nuevamente entre 1967 y 1970. Entre 1979 y 1982 se desempeñó como diputada federal en representación de Guanajuato y al concluir sus funciones fue elegida senadora suplente por el mismo estado. Se distinguió como una funcionaria pública comprometida con las causas sociales, participando activamente en encuentros con la sociedad civil. Entre 1986 y 1988 fue directora del Colegio del Bajío. En la segunda mitad de la década de los años 80, participó activamente en las Secretarías de Relaciones Exteriores como embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, así como en la Secretaría de Hacienda, Gobernación y para la Presidencia de la República. Entre 1989 y 1998, fue directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, gestión en la que se fortalecieron la investigación y divulgación de la historia mexicana de los siglos XIX y XX, lo cual se reflejó en la edición de 8 volúmenes del Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana, publicado en 1994. El trabajo con la comunidad de la entonces Delegación Álvaro Obregón fue fundamental para apuntalar proyectos de mejoras a la calidad de vida. Así lo hizo como delegada entre 1998 y 2000. De manera paralela a su carrera política, la doctora Guadalupe Rivera fue una incansable divulgadora de la obra de Diego Rivera y entusiasta promotora del patrimonio gastronómico de México. Publicó diversos libros como Un río, dos riberas, Encuentros con Diego Rivera y Diego el Rojo. En 1994, escribió Las fiestas de Frida y Diego, Recetas y recuerdos, en donde elabora un interesante recorrido por la gastronomía mexicana a través de la vida cotidiana de los artistas. Sin embargo, una de sus tareas más consistentes fue a través de la Fundación Diego Rivera, que presidió hasta su deceso el 15 de enero de 2023. Fue una aliada imprescindible en la formación del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, siempre cerca de los equipos de trabajo y al tanto de cada una de sus actividades. Debo reconocer que Lupe, en los 15 años en que yo estuve en el museo, fue generosa conmigo, me prestaba obra, vio que poco a poco la temática del museo, las
exposiciones que se planteaban aportaban nueva información. La fuimos metiendo en las exposiciones, en las investigaciones. Finalmente te puedo decir que pues fue una fortuna para mí haberla conocido. Fue un honor conocerla. Fueron muchas aventuras las que corrimos en viajes, en exposiciones. Digamos que en calidad ella de albacea intelectual, digamos, moral intelectual de su padre, en esa medida pues fue un trabajo sumamente enriquecedor, no siempre fácil. Ella era una persona con convicciones propias, con ideas propias, sumamente crítica, era una interlocutora digamos, académica sólida. Entonces, si en un momento dado eso era un poco problemático para las dinámicas que hay en un museo, que las cosas tienen que salir pronto y demás, pasado el tiempo uno se da cuenta que académicamente eso era muy respetable. La verdad es que creo que contribuyó a darle solidez y solvencia a muchos procesos. Sus aportaciones nutrieron el programa expositivo de este museo. En el tiempo que yo fui directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y del Museo Mural Diego Rivera, ella siempre estuvo muy presente, especialmente estuvo presente en las inauguraciones. Recuerdo muy bien cómo ella se encargaba de, en sus participaciones, enfatizar la relación directa que había tenido con algunos de esos artistas que hacíamos la exposición, como en el caso de Rosa Rolanda. Ella aportó esta visión personal de la relación que había tenido con Diego Rivera, con este grupo de artistas y en particular con Rosa Rolanda. Entonces eso hacía muy enriquecedora su participación porque daba esta visión personal del anecdotario de lo que había transpirado en esa casa. Siempre fue, como digo, muy solidaria, acompañó la labor y la gestión que se realizó en ese tiempo hasta cerrar con la exposición con la que inauguramos el rescate de la casa de Juan O'Gorman, que fue muy grato para mí tenerla a ella porque nos acompañó en todo este proceso. Se le extrañará y se agradece siempre esa solidaridad que tuvo con la casa. La verdad es que hablar de Lupe Rivera es de hablar como de una personalidad muy fuerte. A mí me gusta pensar que Lupe era como una guerrera inconformista que siempre luchaba por sus ideales y que su vida pues fue marcada precisamente por la figura de Diego Rivera, a veces para bien y a veces para mal. Sus escritos y sus libros y sus datos biográficos te lo marcan, ¿no? A nivel de gestión tuve la posibilidad de convivir con ella en parte porque ella presidía la Fundación Diego Rivera y esta Fundación Diego Rivera pues colaboraba muy cercanamente con el Museo Casa Estudio Diego Rivera y después con el tiempo pues fuimos haciendo diferentes proyectos que como Coordinador Nacional de Artes Visuales pues se fueron implementando. Ellos tenían un proyecto muy lindo sobre muralismo en la delegación Álvaro Obregón que pues fue muy exitoso y que se fue replicando a lo largo de todo el tiempo que yo estuve en el INBA. Y yo creo que recuerdo como un elemento muy importante todos los aniversarios luctuosos de Diego Rivera, porque siempre sus intervenciones eran realmente a veces muy novedosas, ¿no? A veces hablaba del papá, a veces hablaba de la persona militante, a veces hablaba del creador de muralismo, a veces hablaba del esposo de Frida, a veces hablaba de su relación con las mujeres, a veces hablaba de la cocina, pero siempre era como una interpretación
pues de primera mano, ¿no? De esta visión de la hija que nunca pudo desprenderse de su interpretación sobre su padre. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura celebra la vida y el legado de la doctora Guadalupe Rivera Marín. Gobierno de México.